Hola, profe. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Un segundo y comenzamos. Yo no sé si... ¿Qué hora es? 20:02. Bueno, Hola, esperamos. profe. Hola Hola, chicos. chicos. Buenas noches. Hola Gabriela. Doctora, ¿qué viene de jugar al hockey que está así? No, voy enseguida. Ah, Tengo puesta ropa de entrenamiento para abajo, pero bueno. Acá más o menos presentable hasta arriba. algo la conozco. No me mande al frente, por favor, con los chicos. Algo la conozco. Ay, me hace calor. Yo acabo de prender el aire. Tendré coronavirus. Bueno. ¿Cómo anda, profe? Hola, hola chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Aquí, tranqui. Volviendo de un día agitado.
Bueno, las clases a la noche, claro, tienen a veces quizás para los alumnos esa desventaja de que en una de esas ya los agarro un poco cansados, pero lamentablemente están hablando con un docente que es docente de tarde-noche. Yo no puedo ser docente de mañana. Gabriela, No, porque ¿vos te imaginás a mí dictando clases antes que yo desayune? La verdad que no, chicos, yo quiero Ah, decirles que tienen suerte de conocerlo al profesor de noche. Después de que ya ha desayunado, almorzado, merendado, todas las comidas, es lo único que digo. Tienen suerte. No, no se le habla de nada hasta que no desayuna. Eso es ley. imagínate si tengo que tomar un parcial a las 7:30 de la mañana, como hacen ustedes en contabilidad. La verdad que no. Los ahorco a todos antes. ahí aparece la foto cuando alguien me habla cuando estoy desayunando. Ah, pregúntele a Gabriela, que es mi compañera de oficina. No, no, yo ya tengo claras las reglas. No se puede hablar, no se puede hacer ninguna pregunta impositiva, no impositiva, hasta después del desayuno. ¿Qué Eso es ley. qué trabajan en el mismo consultorio? Ah, no sé. O es por la cátedra. No, trabajamos aparte en la misma oficina a la mañana, imagínate, frente a frente. Ah, compañeros laborales y de la facultad. Wow. Y lo único que falta es que nos casemos ya directamente, no nos veremos las 24 horas. Sí, usted me ha tachado, por eso no nos casamos. Me hace calor. Bueno, dejemos de hablar de cosas a los chicos. Bueno, chicos, una sola cosita como gran resumen de la clase anterior, que habíamos visto el aspecto objetivo, que era la definición de ganancias. Recuerden memorizar artículo 2, artículo 2 de la ley, apartado 1, personas humanas. Olvidémonos de las sucesiones indivisas por el momento, teoría de la fuente. Artículo 2, apartado 2, sociedades en general y entes y demás entes ideales y empresas unipersonales, teoría del balance. Y solo nos va a quedar pendiente para redondear, habíamos dicho, las excepciones a la teoría de la fuente y la exclusión a la teoría del balance. Sigamos, que eso lo vamos a terminar al final, porque ahora quiero que pasemos a otro aspecto. Nos quedan dos aspectos todavía para analizar. Para que terminemos de ver esta primera guía donde dice que es la parte 1 del impuesto a las ganancias, lo que es hecho imponible, veamos aspecto temporal, que es bastante mucho más simple. Y después, por último, hoy vamos a terminar con el aspecto subjetivo y habremos analizado ya los 4 aspectos que se tenían que verificar para que se configure el hecho imponible. Bueno, el aspecto temporal es mucho más simple porque, como su palabra también lo indica, nos está llevando al concepto tiempo. El aspecto temporal tiene que ver con el tiempo. Y esto es porque el impuesto a las ganancias es un impuesto anual, es un impuesto de ejercicio. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy obteniendo a lo largo del tiempo ganancias. ¿Cuándo pago el impuesto sobre esas ganancias? Bueno, pues se acumulan las ganancias que se obtienen o que se producen durante un ejercicio. Y ese ejercicio es anual, tanto para las personas humanas, donde inclusive el ejercicio coincide con el año calendario.
Es decir, comienza el 1 de enero, termina el 31 de diciembre. Pero también para las sociedades el impuesto se paga en forma anual. Nada más que cuando hablamos de sociedades tenemos que tener en cuenta además el cierre de ejercicio, porque ese cierre de ejercicio en las sociedades que practican balances puede o no coincidir con el año calendario. Coincida o no, de todas maneras, esto es un concepto que se llama año fiscal, que ya lo vamos a volver a ver más adelante. También, de todas maneras, ese año fiscal en las sociedades es anual. Lo único que va a diferir, y que ya lo vamos a dejar, lo dejamos pendiente para ver cuando veamos año fiscal, es cómo se computa ese ejercicio anual en las sociedades, simplemente cuando la fecha de cierre no coincide con el 31/12, porque si la fecha de cierre de balance de la sociedad coincide con el 31/12, en ese caso, mejor dicho, si la fecha de cierre de ejercicio es el 31/12, el ejercicio anual de una sociedad va a ser igual al ejercicio anual de una persona física. Ambos comenzarán el 1 de enero y terminarán el 31/12. Pero en definitiva, el impuesto a las ganancias es un impuesto que se determina y se paga en forma anual. Eso tiene que ver con el aspecto temporal, que como verán es bastante mucho más sencillo. Y solo nos va a quedar pendiente una pequeña, un solo aspecto que lo vamos a volver a ver cuando veamos año fiscal e imputación de ganancias. Pasemos ahora al último aspecto que nos queda pendiente de analizar. Bastante hemos hablado ya, de alguna manera, a lo largo de estas 2 o 3 clases con las que ya venimos con ganancias, que es el aspecto subjetivo. También, como su nombre lo indica, como estamos diciendo, aspecto subjetivo, este aspecto se refiere al sujeto pasivo. Subjetivo tiene que ver con sujeto. Se refiere a la definición del sujeto pasivo del impuesto, que es quien, en definitiva, es el contribuyente sobre el cual se verifica el hecho imponible. Y cuando hablamos de sujeto pasivo, nos referimos al sujeto obligado al pago, en definitiva, del impuesto. ¿Quiénes son sujetos pasivos del impuesto a las ganancias? En realidad, ya van a ver que lo que vamos a ver ahora, salvo un par de cuestiones nuevas que les voy a introducir, de alguna manera, tangencialmente ya lo hemos visto. Primero, las personas de existencia visible, es decir, las personas humanas. Y ya hemos visto que para esas personas humanas, les vuelvo a reiterar, recuerden que la definición de ganancias estaba dada por el artículo 2, apartado 1. 2 personas de existencia ideal. Ya vamos a ver después, a su vez, cómo desdoblamos estas personas de existencia ideal, que también se deben estar imaginando en un concepto que ya hemos hablado, que abarca a las sociedades en general, a otro tipo de personas ideales, como ser, por ejemplo, una mutual, una cooperativa, una fundación, un fideicomiso, etcétera, y que dentro de este segundo grupo también nos encontrábamos con el concepto de empresas unipersonales, porque ya me he cansado de decirles y de repetirles en la clase anterior que lamentablemente
o no, digo lamentablemente porque de alguna manera es una complicación, en principio la ley del impuesto a las ganancias hacía una distinción entre las rentas de la persona humana de las rentas de esa persona humana si provenían de una empresa unipersonal. En el punto 3, las sucesiones indivisas también son sujetos pasivos. Después les voy a hacer solo una pequeña mención al concepto de sucesiones indivisas, porque ya les dije que este es un término muy complejo en ganancias y que solo quiero que saber que existen y que son sujetos pasivos, pero que en la práctica ustedes no vamos a ver cómo determina el impuesto una sucesión indivisa porque es mucho más complejo. Y por último, un caso particular de sujetos que son los beneficiarios del exterior. A ver, analicemos uno por uno. Personas de existencia visible. Bueno, pues no hay mucho para hablar. Sabemos que son las personas humanas. Las personas humanas están definidas en el Código Civil. Ya hemos hablado que la definición de esas personas humanas de ganancias está prevista en el artículo 2, apartado 1, teoría de la fuente, con excepciones a esa teoría que nos habían quedado pendientes de ver, y con algo que les voy ahora a incorporar. El impuesto a las ganancias para las personas humanas es un impuesto directo, pero que, aparte de ser un impuesto directo, ¿se acuerdan en una de las primeras clases cuando vimos el concepto de impuestos directos, impuestos indirectos? Ya sabemos que el impuesto a las ganancias es un impuesto directo. Pero además, si vamos también dentro de la clasificación que hemos visto en esa oportunidad, el impuesto a las ganancias para las personas humanas es un impuesto a las ganancias que tiene las características de ser un impuesto personal. ¿Por qué personal? Porque atiende a las particularidades de cada individuo, de cada persona. Tiene en cuenta el impuesto esas características personales de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si estamos solteros, casados, tenemos hijos, no tenemos hijos, etc. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Y como el impuesto tiene en cuenta esos elementos para determinar el impuesto, entonces es un impuesto de carácter personal. Y el impuesto se determina a través de una tasa que es progresiva. También ya se van a hartar de ver más adelante qué es esto de la tasa progresiva. Pero una tasa progresiva, para que se vayan dando una idea, quiere decir que a mayor valor de rentas o de ingresos que uno obtiene, mayor será el impuesto a pagar, porque la tasa del impuesto se va incrementando a medida que el nivel de ganancias o de rentas que obtiene una persona humana es mayor. Y desde ese punto de vista, está bien que así sea, es lógico que si alguien que tiene u obtiene más rentas que otra persona, pague más impuestos que alguien que obtiene menos rentas. Eso es, tan solo eso comentarles de la persona humana, que a su vez nosotros, ustedes, van a aprender a liquidar precisamente el impuesto a la ganancia de una persona humana. Y dirán por qué hago mucha hincapié en la persona humana y no en los sujetos de empresa. Ya se van a dar cuenta también por qué. Pasemos al punto 2, a las personas de existencia ideal. Dentro de este grupo, habíamos dicho, ya lo saben, se encuentran las personas jurídicas. Y esas personas jurídicas por excelencia son las sociedades. Y dentro de las sociedades, las más comunes, las que conocemos todo el mundo, una SA, una SRL, una sociedad de hecho, etc. Bueno, pero dentro de este grupo
de personas de existencia ideal, vamos a diferenciar a su vez, mire cómo esto cada vez se va complicando, dos subgrupos. Porque por un lado la ley de ganancias a determinadas sociedades las separa a las sociedades y a determinadas sociedades las denomina sociedades de capital. Y las diferencia del otro gran grupo de sociedades que se las denomina generalmente como sociedades de personas. Es decir, en materia de sociedades, que es lo que más vamos a ver, la ley de ganancias hace una gran distinción. Distingue, separa a las sociedades de capital por un lado, de las sociedades de personas por otro. Y ya van a ver a qué se debe esa separación o esa diferenciación. Y además, dentro de las sociedades de personas, por aparte también nos queda las empresas unipersonales, que la vamos a tratar junto con las sociedades de personas, con la diferencia que ustedes ya saben lo que es una empresa unipersonal. Ya nos hemos cansado de dar ejemplos. Empresa unipersonal es la empresa cuyo 100% pertenece a un solo titular y ese titular es una persona humana. Entonces, veamos qué es esto de las sociedades de capital y qué es esto de las sociedades de personas. Las sociedades de capital están mencionadas en el artículo o detalladas en el artículo 73 de la ley. Subrayen bien esto. Artículo 73 de la ley enumera a qué tipo de sociedades la ley les da el tratamiento de sociedades de capital. Las sociedades de capital por excelencia, y por lo menos esto quiero que graben, son las sociedades anónimas y las SRL. Por lo menos con eso me conformo. ¿Por qué las separa? Porque la ley entiende que en estas sociedades de capital, a diferencia de lo que sucede con las sociedades de personas, predomina más el factor capital que el factor humano. Y por eso, simplemente por eso las separa. Y ya van a ver que también las separa, no solamente por esta razón, sino porque la forma de tributar es diametralmente diferente en un caso o en otro. En las sociedades de capital, el impuesto a las ganancias es un impuesto directo, ya lo saben. Pero, a diferencia de las personas humanas, acá el impuesto no es personal. El impuesto es un impuesto real. ¿Se acuerdan la clasificación de impuestos reales versus impuestos personales? Bueno, se da la paradoja en el impuesto a las ganancias, que el impuesto a las ganancias es un impuesto, entonces, personal, pero solo para las personas humanas. En cambio, es un impuesto real para las sociedades
de capital. ¿Y por qué es real? Y porque obviamente acá no juega la persona humana. No interesa las características ya de la persona humana. Estamos hablando de una sociedad y que incluso como la ley considera que hay predominio de el factor capital sobre el factor humano, le da el tratamiento de sociedad de capital. No tiene ningún tipo de deducción personal como lo tienen las personas humanas, que ya lo vamos a ver. Y a diferencia de las personas humanas, acá la alícuota del impuesto no es progresiva, sino es fija. O sea, es una alícuota proporcional. De tal manera que esa alícuota proporcional hasta allá por el año 17 era del 35%. ¿Qué quiere decir esto? Que una sociedad de capital determinaba cuál era la utilidad impositiva, supongamos 1.000.000 de pesos. ¿Y cómo se determina el impuesto? Muy fácil, se aplica el 35% sobre 1.000.000 de pesos y el impuesto a pagar será entonces de 350.000 pesos, porque es una alícuota fija, proporcional. Nada más que en los últimos años esto se ha ido complicando porque esa alícuota se ha disminuido al 30% para determinados ejercicios y al 25% para otros ejercicios. Y ya vamos a ver por qué. Y ustedes dirán, qué raro. O sea que las sociedades van a pasar a pagar menos impuesto a las ganancias. Y la respuesta es sí, pero entre gran comillas, porque ya se van a dar cuenta que no. Simplemente se cambió el método, pero eso no lo van a entender por el momento, sino que lo vamos a ver después en detalle. Solo quiero que sepan, como estamos hablando de sujetos en términos generales, que entonces las sociedades, cuando hablamos de sociedades, pues nos tendremos que preguntar qué tipo de sociedad es para la ley de ganancias. ¿Es una sociedad de capital o es una sociedad de personas? Si es una sociedad de capital, tiene el tratamiento que les acabo de decir. Es un impuesto directo, real, paga, y el impuesto se determina a través de una tasa proporcional. Era el 35, después pasó al 30, en la actualidad es el 30, hoy por hoy es el 30, y más adelante, según la última gran reforma de la ley, esa tasa se prevé que se disminuya al 25%. Pero no se preocupen, eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa con las otras sociedades? ¿Por qué la ley, más allá del predominio del factor capital sobre el factor humano, le da un tratamiento a las restantes sociedades que se las denomina en general sociedades de personas? Y solo me interesa que graben un solo ejemplo que es el más común con el que ustedes se van a encontrar en la práctica, que son las denominadas sociedades de hecho o sociedades irregulares, según la definición de la ley de la actual ley de sociedades comerciales. ¿Qué pasa en estas sociedades de personas? Les reitero, solo pretendo que graben dentro de este concepto, ubiquen a las sociedades de hecho. A diferencia de las sociedades de capital, ¿cómo tributa una sociedad de hecho entonces? ¿Para qué la separó la ley? La separó por lo siguiente.
Porque si bien la utilidad impositiva se calcula igual que una sociedad de capital, es decir, la determinación de la ganancia neta sujeta a impuestos, son todos términos que ustedes ya se van a ir con el transcurso de los días hiperfamiliarizándose. La determinación de esa utilidad impositiva sobre la que en definitiva se va a pagar el impuesto se calcula igual que una sociedad de capital, pero la gran diferencia es que esa utilidad o ese impuesto no se lo paga en cabeza de la sociedad, como sucede con las sociedades de capital. Entonces la pregunta del millón es, ¿y entonces quién paga el impuesto? El impuesto lo pagan en cabeza de cada uno de los socios. Con lo cual, lo único que hace la sociedad de hecho es decir, esta es la utilidad impositiva de la sociedad. Supongamos que ustedes, bueno, no, una sociedad profesional, sí. Supongamos que ustedes mañana se reciban todos y decidan ejercer la profesión y armar una gran sociedad de hecho entre todos ustedes. Esa gran sociedad de hecho, dentro o para la ley de ganancias, mejor dicho, será considerada una especie de sociedad de personas. Por lo tanto, la ganancia que ustedes obtengan de esa sociedad, la utilidad, se va a repartir en cabeza de cada uno de los socios integrantes de esa sociedad. ¿En función de qué? Y obviamente en función del porcentaje de participación que cada uno tenga en la sociedad. Supongamos que la sociedad que ustedes armaron sea todos en partes iguales, pues entonces esa utilidad se distribuirá en partes iguales entre todos y cada uno de ustedes que son socios integrantes de esa sociedad de hecho. Y cada uno de ustedes, personas humanas, van a tributar el impuesto a las ganancias por la utilidad proveniente de esa sociedad de hecho. De tal manera, y quizás se lo estén imaginando, que ustedes, como personas humanas, podrían llegar a tener otras rentas, con lo cual a esas otras rentas que obtienen como personas humanas, le van a sumar la utilidad impositiva proveniente de la participación en la sociedad de hecho. ¿Se entendió este concepto hasta ahí? Esto lo vamos a volver a ver. ¿Lo entendieron? Una pregunta, ¿esta responsabilidad es solidaria, profe? No, no es solidaria. Cada uno es responsable de su propio tributo. De tal manera que lo único que hace la sociedad es decir, bueno, va a hacer las cuentas. Va a decir, bueno, como ya saben que el impuesto es anual, dirá, bueno, ¿cuántos son los ingresos del año? Tanto. ¿Cuántos han sido los gastos y costos del año? Tanto. ¿Cuánto es la utilidad? 10 millones de pesos. Perfecto. Esos 10 millones de pesos se distribuyen y supongamos que sea una sociedad de hecho compuesta por dos socios. Hagamos más simple. Dos socios que tienen 50% de participación cada uno. Pues el socio A se llevará 500.000 pesos de utilidad impositiva para ser declarada en su propia declaración jurada como persona humana, y el socio B será el responsable de llevarse los otros 500.000 pesos de utilidad
impositiva proveniente de la sociedad de hecho de la cual es socio, para declararlo al impuesto y pagar el impuesto como una persona humana. ¿Se entendió la gran diferencia que hay entre una sociedad de capital y una sociedad de personas? Es diametralmente diferente la forma de pagar el impuesto, de determinarlo y pagarlo. En la sociedad de capitales, todo recae en la sociedad. La sociedad determina la utilidad, aplica la alícuota y determina el tributo. Listo, se terminó el problema. En cambio, en las sociedades de persona, no es la sociedad la que en definitiva tiene que ingresar el impuesto. El impuesto, reitero, lo ingresa cada uno de los socios en función a la utilidad impositiva que le corresponde, funciona su porcentaje de participación. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Profe, Sí. en caso de que decida la sociedad no repartir dividendos y retenga las utilidades, ¿no paga nada? Ah, pero Ah, si vos me estás hablando, a ver, Eugenia, ¿no es cierto? sí. Bien, has hecho una muy buena pregunta, pero muy de estudiante avanzada de impuestos, porque justamente eso ya lo vamos a ver después, porque yo les dije, la sociedad paga sobre la utilidad impositiva el 35%. Eso se disminuyó al 30% y ustedes dirán, qué raro que se disminuyan los impuestos en este país. Es que ya van a ver por qué no se disminuyeron. Y después al Perfecto. 25%. Y justamente tiene que ver con lo que vos acabas de preguntar y que tiene que ver con el tema distribución de utilidades o dividendos. Pero eso ya lo van a ver y lo van a aprender con todas las letras un poquito más adelante. ¿Me Profe, entendés? Perfecto. Perdón, al hablar, Eugenia, de dividendos, me estás hablando de un SA. Y si hablamos de un SA, estamos hablando de una sociedad de capital, no una sociedad de personas, ¿de acuerdo? Ah, perfecto. Perfecto. profe, le hago una pregunta. Sí. Esto es una pregunta más de la gestión de los impuestos del año pasado, porque no sé si es así, creo que usted debe saber, por si acaso. Eh, Cuando empezó la cuarentena, hubo una bajada de precios a nivel mundial de lo que sería el precio de la nafta. Y dicen que acá han hecho una ley o algo para mantenerla al mismo precio. ¿Es así o no? Leonardo, no es no es que yo desestime tu pregunta. Eh, la verdad que ni sé de lo que me estás hablando, porque vos Perfecto. imaginas. No, pero espera. Espera. La nafta, vos pensás, por ejemplo, en YPF, Sí, ¿sí? O en Shell. Shell, YPF, paga impuesto a las ganancias, que es lo que nosotros estamos estudiando. ¿Ok? claro. Pero eso no tiene nada que ver con lo que vos me preguntás, porque vos me estás preguntando del precio de la nafta. Y el precio de la nafta fundamentalmente está incidido por otros impuestos, que es el famoso, y uno de los tantos es lo que se llama el famoso impuesto a los combustibles líquidos. ¿Me entendés? Esa es otra variable. Listo, profe. Siga nomás.
¿entendés? Son cosas totalmente diferentes. Además, vos pensás, además, otro concepto mundial que tiene que ver con ¿qué? Con el valor del petróleo. Son cosas que totalmente diferentes. Impuestos, como verán, si ustedes se ponen a pensar, no está mal que lo hagas, Leonardo, no me molesta que me lo preguntes. Lo que les quiero decir es que ya van a ver que impuesto es tan vasto, y pregúntense lo que ustedes quieran. Pero ¿qué es lo que estamos hablando en este momento? Estamos hablando del impuesto a las ganancias que obtienen las sociedades. ¿Me entendés? Bien. Profe, una pregunta. El tema de esto, cuando estamos hablando de sociedades irregulares, bueno, la mayoría no están, no figuran, digamos, o sea, ¿Cómo que no figuran? no están registradas, más que nada. Bueno, perdón, perfecto, pero el hecho de que por ley de sociedades, la Estamos hablando ley de la de autodeclarable. sociedades es una cosa. No. La ley de sociedades es una cosa. La ley del impuesto a las ganancias es otra cosa. Y la ley del impuesto a las ganancias te dice, señor, si usted por sociedad de hecho, pues sepa que esa sociedad de hecho es pasivo y por lo tanto se tiene que inscribir ante el fisco. Perdón, profe, disculpe, no lo escuché, no sé si... Lo que te estoy diciendo es, independientemente de lo que diga la ley de sociedades comerciales, la ley del impuesto a las ganancias, que es otra ley que tiene el mismo rango de ley que la ley de sociedades, pero la ley de ganancias tiene sus propias normas. Y la ley de ganancias te dice, sepa que si usted constituye una sociedad de hecho, esa sociedad de hecho, por definición, es sujeto pasivo del impuesto. Y por lo tanto se tiene que inscribir en el impuesto a la ganancia. Ahora, que no termine pagando el impuesto por lo que les acabo de decir, eso es otra cosa. ¿Se entendió? Están obligadas a Sí, inscribirse. profe. Es más, seguramente que si aunque no fuera por ganancia, suponte que vos hagas una sociedad suponte que vos tengas un compañero de la facultad y decidan los dos poner un bar, una cervecería, una sociedad de hecho. ¿Y qué le vas a decir al fisco? Y vas a ser, ya vas a ver, seguro, responsable de IVA. ¿Qué le vas a decir al fisco? No me tengo que inscribir, porque la ley de sociedades no me lo exige. Estamos hablando de inscripción en tributos, ¿de acuerdo? Es otra obligatoriedad. Estamos hablando de la inscripción ante quién, ante el fisco, ante la AFIP, del cumplimiento de normas tributarias, Carlos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, perfecto. Bien. A ver, avancemos. ¿Qué hora es? Espera, a ver si puedo avanzar. Empresa unipersonal. Ya bastante hemos hablado de esto, con lo cual vamos a ir más rápido. Lamentablemente, ustedes me podrían o estarían en condiciones de preguntarme cómo define la ley a una empresa unipersonal. Y acá hay un problema. La ley ni el reglamento de ganancias definen qué es lo que se entiende como empresa unipersonal. Y esa falta de definición hace que quizás a uno le resulte un poco, después en la práctica ya se van a dar cuenta que es más simple el tema, de entender
cuándo se está en presencia de una empresa unipersonal y cuándo no. No hay una definición de qué se entiende por empresa, ni en la ley ni en el reglamento. Lo único que existe que ustedes tienen ahí en la guía y que yo se los dejo para que ustedes lo lean concientizadamente, es una vieja circular de la DGI, cuando la FIP, ¿se acuerdan que les dije en algún momento, se llamaba DGI? Que dio en esta circular 1080 una definición de qué se entiende por empresa. Pero es una definición muy vasta. Lo que les está queriendo decir, en definitiva, que va a haber una empresa unipersonal cuando esa persona humana decide encarar un negocio, una actividad, y para encarar ese negocio o esa actividad necesita de bienes o puede adquirir deudas para adquirir esos bienes que están totalmente diferenciados del resto, eso ya se los dije inclusive, de los bienes y deudas que forman parte del patrimonio neto de esa persona humana. Y ahora sí los vuelvo al ejemplo más burdo. O sea, en algún momento todos han ido a la facultad. ¿Recuerdan que a la salida de la facultad por la Independencia había un kiosquito muy chiquito, siempre lo pongo con chapas, que vendía 2 caramelos o cigarrillo y una galleta? Supongamos que yo les diga que ese kiosquito tan pequeño que estaba a la salida de la facultad, o como cualquier kiosquito pequeño que ustedes pueden ver en cualquier barrio o en cualquier lugar, yo les pregunto, ese kiosquito, si pertenece a una persona humana X, para el impuesto a las ganancias, ¿será considerada empresa unipersonal de esa persona humana X? ¿Qué les parece? No creo. Bueno, no sé. Y según la definición, sí. Yo Y veo el como resto, que esa definición es muy general, o sea, casi que entraría todo. y el resto, Profe, está involucrando su capital para comprar los caramelos y todo que va a vender. Entonces, de alguna manera lo afecta o no. y sí, es decir, ¿no es cierto? Creo que aquí en mi barrio hubo una pelea entre las viejas que tenían el kiosquito. Una le empezó a sacar la clientela y creo que lo denunció para que vayan a cobrarle los impuestos, y ahí había todo un puterío entre las señoras. ¿En serio? Dios mío. Sí. No sé quién ha dicho esto, pero me ha hecho reír. ¿Quién lo ha dicho? Lo de basura. Bueno, nos distendimos con la anécdota del compañero de ustedes que no he logrado ver quién lo dijo. La pelea de barrio, de vecinas de kiosquito, que la denunció una otra, porque le quitaba a los clientes que iban a comprar atado de cigarrillo. O un paquete de galletitas. Bueno. A ver, es tan fina la línea, pero ya se van a dar cuenta que en definitiva no es tan complejo. Más allá que esta definición es bastante amplia y no me ayuda muy mucho, porque como alguien lo dijo, es muy genérica. Pero la respuesta sería sí. Ese kiosquito, por más pequeño que sea, la persona humana puede diferenciarlo del resto de sus bienes. ¿Por qué? Porque tiene un capital afectado y dirá, tengo 10 paquetes de cigarrillo, tantos caramelos, tantos paquetes de galletas, ¿se entiende? Tengo bienes.
En una de esas tiene una estantería, tiene bienes muebles para poner los cigarrillos, para poner la golosina, así sea mínima. En una de esas, al proveedor de los cigarrillos adquirió una deuda, tiene deudas. Esas deudas son de esa explotación, por más pequeña que sea. ¿Se entiende? Por lo tanto, ese kiosquito sí tiene las características de una empresa unipersonal. Pequeñísima, super mini pyme, como le quieran llamar. Súper pequeño. Pero esa empresa unipersonal de esa persona humana, de las señoras estas que son dueñas, sí. Porque ellas pueden diferenciar. Es más, fíjense en ustedes, que aunque ustedes tuvieran una casa de barrio y tienen una habitación que da al frente, le sacan todos los muebles y dicen, acá vamos a poner un kiosquito. La vamos a acondicionar y vamos a vender gaseosas, cigarrillos, etc. ¿Es empresa unipersonal? Sí. ¿La pueden diferenciar de los restantes bienes, que no sabemos cuáles son? ¿Puede llegar a tener esa persona humana? Sí. ¿Se entendió esto? Y recuerden ustedes algo muy importante, que ya me cansé de repetirles. Este acá, que la definición de ganancias de esa empresa unipersonal, no era igual a la definición de ganancia de las restantes rentas que pudiera tener esa persona humana. ¿Se acuerdan de eso? La definición de ganancias de la empresa unipersonal venía por artículo 2, apartado 2, teoría del balance. ¿De acuerdo? ¿Y qué sucedía en la teoría del balance? Pues que todas las ganancias que obtenga la empresa unipersonal están grabadas. Ahora, ¿y por qué estoy analizando la empresa unipersonal junto con las sociedades de personas? Porque ahora viene la pregunta del millón. ¿Y quién va a pagar el impuesto a las ganancias? ¿La empresa unipersonal? La persona. Porque para la ley de ganancias, el sujeto pasivo, en principio, es la empresa unipersonal, porque la definición de ganancia me la da por separada. Pero en definitiva, ¿sobre quién cree que va a recaer la obligación de pagar el impuesto sobre la utilidad que genere esa empresa unipersonal? La persona, porque acá es característico la existencia de una persona. Exactamente, sobre la persona. Entonces, ¿por qué es lo único que la vamos a separar a la empresa unipersonal? Porque la empresa unipersonal va a determinar sus ganancias de una forma diferente, porque está en un apartado diferente a las restantes rentas que obtenga esa persona humana. Pero en definitiva, esa renta, a los fines de recaer el impuesto, de pagar el impuesto, va a recaer ¿en quién? En la persona humana. Igual que como si fuera una sociedad de hecho, que con la diferencia que la sociedad de hecho son más de 2 personas. ¿Se entendió este paralelismo? Sí, profe. Ok. Yo hago una pregunta. Acá en el tema de las empresas unipersonales, vemos la separación de patrimonios, pero solamente va a existir esta separación cuando la afectación se realice ante la AFIP, ¿verdad? Exacto.
Exacto. Tal cual. Bien, gracias. Porque cuando vos vayas a hacer la declaración jurada de ganancia, precisamente el aplicativo de ganancias, cuando vos vayas a confeccionar tu declaración jurada, vas a llegar a un rubro donde te va a pedir cuáles son los bienes y las deudas, bienes, activo menos pasivo, capital, afectado exclusivamente a la empresa. ¿De acuerdo? Bien. Gracias. Por último, y solo les voy a hacer... Ah, no, por último no. Vayamos al punto 3. Sucesiones indivisas. La ley de ganancias las considera también un sujeto pasivo. Y ustedes dirán, ¿por qué? Inclusive a pesar de que la sucesión indivisa no es un sujeto según los códigos de fondo. El Código Civil, para el Código Civil y Comercial, una sucesión indivisa no es un sujeto. En cambio, para la ley de ganancias, sí. Y como ustedes se imaginarán, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de sucesión? Alguien se murió, lamentablemente. Tenemos que hablar de una persona que se ha muerto, que hay una sucesión que se abre para distribuir, porque es la única forma que existe legalmente de distribuir los bienes de una persona que fallece. Y ustedes dirán, ¿y por qué la ley de ganancias pretende que una sucesión indivisa sea sujeto pasivo del impuesto a las ganancias? Pues porque la ley de ganancias pretende que alguien pague sobre las rentas de los bienes que continúan generando rentas de bienes que eran propiedad ¿de quién? Del causante, de la persona que murió. Y la sucesión indivisa, y esto es lo único que quiero que sepan, es sujeto pasivo desde el momento que se produce el fallecimiento del causante hasta el momento en que el juez de la sucesión dicta lo que se llama la declaratoria de herederos. Durante todo ese lapso, ustedes dirán, ¿y alguien se tiene que inscribir ante el fisco? La respuesta es sí, supongamos. Juan Pérez, para que no pongamos ejemplos necrológicos, X, no digamos Juan XX, tenía una empresa unipersonal. Para que no matemos a nadie, más en estas épocas. Juan XX muere. Juan XX tenía un quit. Estaba inscrito ante la FIP. Juan XX fallece. Pero acá, que la empresa unipersonal, y supongamos que Juan XX haya tenido un kiosquito, el kiosquito continúa funcionando, continúa generando rentas. Y entonces la pregunta es, ¿y quién va a pagar el impuesto a las ganancias sobre las rentas del kiosquito después que Juan XX se murió? Pues la respuesta ya la tienen. La sucesión indivisa de Juan XX, que inclusive va a tener el mismo número de quit. Lo único que va a cambiar que es que a Juan XX, pobre porque se ha muerto, la AFIP le va a poner sucesión de Juan XX. ¿Se entendió esto que parece tan burdo, pero que bueno, es así? Y esa es la razón por la cual las sucesiones indivisas aparecen como sujeto pasivo en el impuesto a las ganancias. Y lo último que les digo es esto. La ley del impuesto a las ganancias a una sucesión indivisa le da
Exactamente. Y esto sí lo graban. Y lo ponen con mayúscula en grande y lo subrayan y se lo aprenden. La ley del impuesto a las ganancias le da a esa sucesión indivisa el mismo tratamiento como si se tratara de una persona humana. Y por eso es que recuerden que la definición de ganancias de una sucesión indivisa, ¿dónde estaba? ¿O junto con quién estaba? Junto con persona humana. Junto con las personas humanas. Muy bien. En el artículo 2, apartado 1 de la ley. Bien. Con lo cual, el impuesto a las ganancias de una sucesión indivisa tiene las mismas características del impuesto a las ganancias de una persona humana. Y se lo determina y paga de la misma forma que si fuera una persona humana. Eso es lo único que pretendo que sepan de una sucesión indivisa. Sí. Por ejemplo, que, o sea, la persona que muere sea socio de una SRL. Y o sea, en ese caso, es una o sea, hasta que se distribuyan las acciones entre los herederos, es una sociedad, una sucesión indivisa. El socio va a ser una sucesión indivisa. Sí, Y ahí, ¿cómo se o sea, se lo sigue tratando como persona humana? No, se lo va a seguir tratando como si fuera un socio más. Con la diferencia que ese socio será sucesión de fulano de tal. Claro, perfecto. Ahí sigue pagando la sociedad, ¿verdad? No mezclemos todavía con la sociedad porque ya vamos a volver con la sociedad. Porque Eugenia volvió al ejemplo de una sociedad de capital. ¿Se acuerdan? De un SA. Ah, bien. Y un SA era una sociedad de capital. Y se acuerdan que las sociedades de capital pagaban el impuesto en cabeza de quién? De la sociedad. ¿De acuerdo? Profesor, antes que continúe, Sí. El sujeto pasivo es un sujeto pasivo desde que se produce el fallecimiento del causante hasta que el juez dicta lo que se llama la declaratoria de herederos. Listo, gracias. Es un simple papel donde el juez dice los herederos son fulano, sutano y perengano. Gracias. Por último, caso 4, y con esto terminamos los famosos 4 aspectos. Existe dentro de los sujetos un sujeto particular que se los denomina beneficiarios del exterior. Paro acá porque los voy a remontar a la primera clase de ganancias. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto aspecto espacial, residentes versus no residentes? ¿Cómo pagaban, sobre qué ganancias tributaban los residentes? A ver si por chat o por voz alguien me lo dice. Sobre todo. Sobre las ganancias del país y fuera. Y la de afuera. Y eso se llamaba ¿cómo? Ya tienen que aprender a manejarse técnicamente. ¿Renta mundial? Exactamente, renta mundial. De ahí viene el nombre de mundial. Criterio de la renta mundial. Muy bien. A diferencia de un no residente, y yo siempre les pongo un ejemplo de, supongamos, un señor jeque árabe que tiene mucha plata y vive en Dubái, no residente. ¿Sobre qué tipo de ganancias podría llegar a pagar ese jeque árabe el impuesto a las ganancias en Argentina?
Sobre la actividad acá que tengan en Argentina, en el territorio argentino. Exactamente, únicamente. Es decir, solo se obtiene ganancias de fuente argentina. Argentina. Muy bien. Ok. Y ahora les pregunto, y ustedes me lo van a decir. Ah, pero creo que ya está ahí. Ya que está en la guía, si la tienen ya me pueden contestar. Pero si no la tienen en la guía, les voy a poner otro ejemplo. Y es que es similar, es lo mismo de hecho. El jeque árabe tiene tanto dinero que se compró 10 pisos de una torre en Puerto Madero, con 10 pisos, o sea, cada piso, digo cualquier cosa, pero bueno. Supongamos un edificio donde cada piso es un piso. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Un piso dirían los españoles. Los españoles no dicen departamento, dicen piso. Piso en tal lado. Cualquiera va a creer que es todo el piso, pero bueno, para lo que nosotros en la terminología inmobiliaria estamos acostumbrados. Es un departamento de cada piso es un piso. Tiene 10 pisos, 10 departamentos. Tiene tanta plata que vino y dijo, bueno, a ver, desde el piso 5 al 10º, que es un departamento por piso, lo compro a los 5. Dejo uno para cuando a mí se me ocurra venir a pasear a Argentina. Y los otros 4 los alquilo. Ese alquiler es una renta ¿de qué fuente? Argentina. Argentina. ¿De qué tipo de fuente es? Argentina. Por supuesto, no sé por qué dudan. Lógico, fuente argentina. ¿Dónde está Puerto Madero? Ubicado en la República Argentina. ¿El bien dónde está ubicado? Dentro del territorio de la República Argentina. Y por ende, la renta que se obtiene de ese bien es de fuente argentina. No tienen que dudar. Bien, ahora viene la pregunta del millón. ¿Tiene que pagar impuestos a las ganancias el jeque árabe que vive en Dubái sobre el alquiler de esos 4 departamentos, sí o no? Sí. 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 Bien, sí, muy bien. Y ahora viene la pregunta del billón. ¿Cómo hace la AFIP? Lo va a llamar por teléfono y decir, tenés que venir a sacar el Designa quiz. a alguien que deja a cargo el jeque. Y debe ser que tiene un contador Diario. acá o alguien que Claro. le Ahí en cobre las el cosas. texto dice que funciona con el que tiene que pagar como agente de Un retención. responsable sustituto. Entonces le retiene la parte que sería de ¿Es ganancia. autodeclarativo? ¿Ah? Alguien dijo algo que me llamó la atención. ¿Cómo autodeclarativo? Vos pensá, ustedes piensen que la AFIP lo va a llamar a Dubái a jeque árabe para decir, hola, ¿me está debiendo el impuesto a la ganancia? No, la persona que tiene que pagar el alquiler le retiene lo que es para ganancia. Funciona como agente de retención. Muy bien, así es. Y ahí tienen un claro ejemplo de lo que es un agente de retención. ¿Se acuerdan que en las primeras clases habíamos dicho que existían los agentes de retención? Bueno, acá tienen un ejemplo de lo que es un agente de retención. ¿Quién es el obligado a pagar el impuesto a las ganancias? Yo no puedo, como AFIP, pretender de que el jeque árabe venga a Argentina a pagarme el impuesto a las ganancias. El jeque árabe lo puede decir, perdón. Es más. A pesar de que inclusive ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿y cómo sabe cómo se puede enterar la AFIP que el jeque árabe es dueño de 5 pisos en Puerto Madero? Obvio que eso sí lo sabe. Esa información sí la tiene. Y ustedes me pueden decir,
¿Y cómo sabe la AFIP que el jeque árabe lo tiene alquilado a los 4 pisos en Puerto Madero? Y por las dudas alguien lo haya escuchado. Obvio que la AFIP también lo va a saber. ¿Saben por qué? Porque acaba de salir un régimen de información sobre alquileres. ¿Alguien lo habrá escuchado? ¿Lo habrá visto El en nuevo la tele? impuesto ¿Lo que habrá salió, leído? el nuevo impuesto que hay ahora, No. Que No es nuevo tienen que impuesto. informar, que algo así es que están obligados los dueños de los alquileres a informar. Exactamente, Héctor. El año pasado, no me acuerdo bien. Exactamente. Es un régimen donde todo el que alquila está obligado a informarle a la AFIP los alquileres. Bueno, pero volvamos a nuestro origen. Justamente, como yo no puedo pretender de que el jeque árabe venga y tenga quits, venga y presente la declaración jurada, a pesar de que eso lo podría hoy subsanar porque ya las declaraciones juradas se presentan por internet, etcétera, etcétera. No es, o sea, hay que buscarle una solución al problema. ¿Cómo hago para que el jeque árabe pague el impuesto a las ganancias que le corresponde tributar en Argentina por las rentas de fuente argentina? Bueno, la solución, alguien se lo ha leído, que alguien la dijo, y muy bien, y está en la guía. El impuesto se tributa a través de un tercero. Ese tercero está en el país, obviamente. ¿Y quién va a ser? El que le pague el alquiler, el que le pague la renta. Porque si el jefe, el jeque, el dueño del departamento, a quien le tengo que pagar la renta, yo le tengo que girar los dólares, los euros, pesos no creo que el jeque acepte. Cuando yo le tenga que girar esa renta al exterior vía bancaria, pues le diré al jeque árabe, tu alquiler son $10.000, el equivalente al impuesto a las ganancias que yo te tengo que retener es, por ejemplo, 1.000, y te voy a depositar el neto de 9.000, porque los 1.000 restantes los tengo que depositar ¿a quién? Al fisco. No entiendo eso, profe. Pero no entendés porque no te cabe en la cabeza esto que al jeque árabe le Sí, tengas que decir eso. O sea, Porque no me cabe que porque te estás poniendo en la si el cabeza tipo del hace una jeque árabe, transferencia directa, digamos. no, o sea, ¿Cómo? si el tipo hace si el inquilino hace una transferencia directa al jeque, ¿con qué atribución cobraría, se pondría en el rol de agente retensor? Bueno, O sea, yo yo en este momento, por ejemplo, estoy alquilando, pero bien. es súper ilegal la cosa, Martín. entonces no hay un contrato de palabra, o sea, es todo así. No. Como al fisco no Martín, existe el alquiler está este. bien lo que vos te planteás. Martín, escucha lo siguiente. Suponte que vos seas el que le alquilas uno de los pisos al jeque árabe. Yo no sé cómo habrás hecho el contrato de alquiler con el jeque árabe. En uno de esos amigos. Tienes la suerte de tener un amigo que es jeque árabe y te dijo, yo te lo alquilo, no hace falta que firmemos un contrato de locación. ¿La locación puede ser verbal? Sí. ¿Ok? Estoy hablando con... no, estoy hablando con todos, pero me estaba refiriendo a Martín, que es amigo del jeque árabe. Martín. Por ahí vos sos amigo del jeque árabe. Y no han necesitado un contrato de alquiler papel. O por ahí no sos amigo, pero el jeque árabe han hecho un contrato donde se han hecho firmas digitales. No sé, eso es jurídico. ¿Estamos de acuerdo? Lo concreto es que vos alquilás ese piso por $10.000. Y lo concreto es que esos $10.000 es renta grabada de fuente argentina de un residente del exterior. Y lo concreto es, te guste o no te guste, Martín, el único obligado ante el fisco sos vos. ¿Por qué? Porque el fisco te acaba en el preciso instante en que te has convertido en inquilino de ese jeque árabe,
de agente de retención. Y no va a ir a golpearle, no se va a tomar un vuelo a Dubái para perseguirlo al jeque árabe por el impuesto. Te va a ir a golpear las puertas a tu casa. Porque el responsable del ingreso del impuesto sos vos. ¿Cómo haces la cuenta? Muy simple. ¿A cuánto han pactado el alquiler? $10.000. ¿Cuánto es el impuesto que corresponda? Supongamos $1.000. ¿Y qué le vas a decir a tu amigo jeque árabe? 10.000 menos 1.000 de impuesto, neto 9.000. Vas al banco y le girás a Arabia Saudita o a donde viva, o en Dubái, $9.000. ¿Qué haces con los otros $1.000? Vas a la ventanilla del banco o le haces transferencia electrónica de pago ¿a quién? La FIP, no sé. A la FIP. A la FIP. Obvio. Pero aquí viene mi pregunta, o sea, eso considerando que yo sea buenito y vaya y declare que estoy No. Está muy bueno lo de Martín. En impuestos no se trata si uno es buenito, malito, más bonito, menos bonito, rubio de ojos celeste. Estamos hablando, lo hemos dicho el primer día, de principio de legalidad. Y así como a vos te llama la atención, o quizá le llama la atención a todos, no es que el fisco te vaya a preguntar si vos querés o no querés ser agente de retención. Automáticamente te has convertido en agente de retención. Y acá Carolina te dice con toda razón que vas a ir en cana, Martín. Y sí, Martín. No es si te gusta o no te gusta. Es una norma legal. ¿No te gusta? No le alquiles al jeque árabe. Andate a una cosa más. No te vayas a vivir a Puerto Madero en un piso. Andate a alquilarle a un argentino. ¿Qué dice? Gastón dice, si no lo veo, no es ilegal. ¿Qué es eso, Gastón? Los comentarios. Si AFIP no sabe por cuánto el alquiler, Valeria, acabamos de decir que hoy por hoy, después se van a ir el cuento, la AFIP sabe todo. Pero los argentinos somos así, profe, nosotros siempre somos mañeros. De alguna forma. Bueno, me parece otro tema que también ya se van a ir dando cuenta con el No concurso. no es de mañeros, acá no matan impuestos. ¿Acá qué? No. De los 168 impuestos, ponele que tengas 10, 3, 4, la gente lo esquiva. Los otros 6 los paga. ¿Qué nos dicen que la mitad de la economía argentina está en negro o es informal? Ajá, así dice. Así, yo sí lo creo. Y es muy posible que sea real. Ja, 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 gente. Usted ahí dice que usted trabaja en AFIP, por favor. Carolina, escúchame una cosa, Carolina. Escúchame. Escuchen lo que ha puesto Carolina. Lean lo que ha puesto Carolina. ¿Han leído? Sí. Sí. Bueno, yo he trabajado en la AFIP, no se asusten. Ya no trabajo más. 20 años de mi vida estuve en la AFIP. Pero ya me fui. Eso digo para que no se asusten y no me tomen como un doble espía y que yo mañana vaya y les haga una determinación. Muy gracioso. Pero está muy bueno lo que... A denunciar como Rosa, Martín, su competidora. Martín, mañana vas a tener un problema. O sea, me quedo preocupado por lo de ir preso, o sea, hoy en día... Y sí, te tenés que quedar preocupado porque claro, imagínate... Claro, hoy en día estoy haciendo eso, o sea, el que me alquila está totalmente bajo las sombras, o sea, yo tendría que ir y declarar ante la AFIP, o sea,
la responsabilidad es mía, a mí me ocasionaría problemas legales. Espera, porque si no este chico no va a dormir esta noche pensando que mañana te engaña. Te estoy dando un ejemplo de alguien que le estás alquilando a un señor que no es argentino. Porque si el señor fuera argentino, ¿vos tenés que pagarle el impuesto del señor que es argentino? Y se supone que él lo pagaría, ¿no es cierto? Obvio, no es que se supone. Obvio, no es tu responsabilidad. Estamos hablando de un caso especial, donde lamentablemente a quien vos le alquilás es un no residente. Lógicamente que si vos le alquilás un sujeto que vive al lado, que vive en la otra cuadra de tu casa, el responsable de la renta, ¿quién es? Y el sujeto que vive en la otra cuadra de tu casa, que es el dueño del departamento que te alquila. Lo que sí yo les decía, en cuanto a ustedes me dirán, bueno, pero la AFIP, ¿cómo sabe que esto se alquila? Y bueno, porque chicos, hay una palabra que también la van a ir en la misma práctica de la vida, sabiendo lo que se conoce como regímenes de información. Justamente, ¿qué es lo que hace la AFIP? Quiere información de ustedes. Quiere tener mucha información. ¿Para qué? Para atacar qué cosa. Precisamente lo que algunos de ustedes también lo han expuesto. La evasión fiscal. Y ya que estamos con eso y para que esto lo lleven a la práctica, y está bien que se lo planteen, piensen ustedes, olvídense un segundo del jeque árabe. Vos, Martín, para que te quedes tranquilo, vamos a poner otro ejemplo. Necesitas alquilar un departamento acá en Tucumán. Vas, buscas, haces un contrato de alquiler por un departamento, no sé, dormitorio, ponele, 20.000 pesos mensuales. El dueño de ese departamento es una persona humana que vive en San Miguel de Tucumán. Quiere decir que estamos hablando desde el punto de vista del impuesto a las ganancias de un residente. ¿Ok? ¿Cómo tributa la renta? Porque ese alquiler, ¿será un alquiler grabado para esa persona? Buena pregunta, vayan analizando por parte. A ver, Martín eras. Martín, a quien le alquilaste se llama Juan Pérez. El dueño del departamento es Juan Pérez. La renta que obtiene por el alquiler Juan Pérez es renta grabada en el impuesto a las ganancias, ¿sí o no? Sí. Sí, muy bien. ¿Por aplicación de qué? Porque cumple con los requisitos de la fuente, de la teoría de la fuente. Teoría de la fuente. Bien. ¿Quién es el responsable del pago del impuesto? Juan Pérez. El titular, Juan Pérez. Perfecto, muy bien. ¿Hasta ahí, Martín, te has quedado tranquilo? Sí. Bien, hasta ahí nadie te mencionó en la AFIP. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? La AFIP sacó un régimen informativo donde lo está obligando a Juan Pérez a que le informe, más allá de que lo pague, le informe los contratos de locación que él tiene. Se lo informe. Y ustedes dirán, y miren hasta dónde llega esto, por alguien que también lo dijo. ¿Y qué pasa si Juan Pérez, porque es la única renta que tiene, justamente, porque se le informa ya al fisco sabe? ¿Qué pasa si Juan Pérez dice, no, precisamente,
Yo no le voy a informar que tengo esta única renta de este contrato de alquiler, porque precisamente le estoy diciendo a la AFIP tengo que pagar impuesto a las ganancias. Y como no lo pago, supongamos, no lo informo. ¿Saben qué? Por las dudas lo hayan escuchado. ¿Qué dijo el ministro de Justicia de este país? Dijo, señores, ojo que mañana, si Martín no le paga el alquiler y lo quiere desalojar, si el contrato no está informado ante la AFIP, que ni aparezca por tribunales. ¿Entendieron esto? ¿Cómo lo que se está logrando con estos regímenes de información de la AFIP es precisamente combatir la evasión? Y lo mismo pasa con lo que me dice María Florencia. María Florencia dijo algo, puso algo ahí puso algo que también yo les dije. Por ahí vos, el departamento, como es un amigo tuyo, ¿de quién sos amigo, Martín? A ver, de acá, ¿tenés algún amigo, compañero que te lo podamos mencionar? ¿Aquí adentro? Sí. Está ¿No? la Erika, la Lucía. Pero ¿cómo se llama Lucía? ¿Está por acá? Lucía Bardín, creo que está, no sé. Bueno. A ver Bueno, si pero está metido. te hagamos amigo de Leonardo Taruli, que es el que habló de la evasión. ¿Qué Supongamos. A ver. ¿Ah? ¿Qué tal? No, esa no va. No existe la mitad en impuestos, profe. Así es, no existe la meta en impuestos. Supongamos que Leonardo sea el dueño del departamento y como ustedes son amigos, cuando le estoy tomando cerveza, un poco sobrio y un poco no, Leonardo te dijo que el contrato va a ser verbal. No hace falta que hagan un contrato escrito. ¿Ok? Sí. Está todo bárbaro. ¿Los contratos pueden ser verbales? Sí. Por supuesto que pueden ser verbales. Sí. Ahora, no te pelees nunca con Leonardo. Si no te paga el alquiler. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque ese contrato, por más verbal que sea, lo vas a tener que informar a la AFIP. Bien. ¿Se dan cuenta ustedes? Bueno. Chicos, con esto hemos terminado de definir los 4 aspectos que se tienen que conjugar para que se verifique el hecho imponible. Por favor, lo estudien, porque lo único que nos está faltando para terminar de ver toda esta gran parte y comiencen con la práctica, que espero que puedan comenzar el jueves con el práctico 1 con Gabriela, y ya esto se transforme, deje de ser. ¿Se trabó? Son las excepciones a la teoría de la fuente y cuál es la exclusión a la teoría del balance. Eso sí o sí lo vamos a ver el martes, de tal manera que el jueves mismo ustedes puedan comenzar con la práctica. ¿De acuerdo? Así que terminamos acá. Oficialmente los despido. Si me quieren hacer una pregunta, ya saben que me quedo, me la pueden hacer, pero los espero el jueves, chicos. Buenas noches. El jueves. Chao, profe. Buenas noches, profe. Gracias. Chao. No, profe, Si nos alguien vemos. Hasta me luego, quiere hacer una gracias. pregunta, si alguien me quiere hacer una pregunta, solo le pido un segundo que me espere que vaya a traer soda nada más. Chico, el que se quede pregunte si
¿Y va a ser oral o va a ser múltiple choice o cómo va a ser el examen que mandan en el grupo? Sí, yo le voy a preguntar ahora eso. Dale, mente, después me manda el grupo. Gracias. De nada. Profe, Sí. ¿el parcial será escrito o será oral? No, el O sea, parcial va a ser totalmente escrito. totalmente escrito. Bien. Sí, señor. ¿Será para escribir en computadora o en papel y mandar una imagen, una foto? El parcial va a ser para escribir en papel, sacar una foto, o en computadora si vos querés. Sacas una foto y lo mandas. Ah, bien, Conviertes perfecto. en PDF y lo mandas al mail. Perfecto, perfecto. Listo, profe, esa era mi duda. Nos vemos. Chao. Chao, Leonardo. Hasta luego. Chao, chao. ¿Me quieren hacer otra pregunta o me puedo desconectar? Listo, tranquilo. Nos Bueno, vemos, profe. chao chicos. Hoy que es jueves, buen fin de semana. Igualmente. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chao.